Ok, muchas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación. Muchas gracias Nelson, Gustavo, bueno, todos los que están participando en esta sociedad. Y la verdad es que para los que fueron a Buenos Aires, vamos a hacer la misma charla porque la verdad es que las cosas nuevas que hubo en el cuarto Congreso de Tratamiento Intervencional de Diabetes, la verdad es que novedades no hubo ninguna. La única novedad fue este edificio muy lindo en Nueva York, que está recién inaugurado, los Hudson Yards, que la verdad es que es bien impresionante y es lo que más recomendaría de eso. Y con esto no quiero criticar a mi amigo Francesco, que fue el que organizó ya por cuarta vez este congreso, fundamentalmente porque, básicamente porque es una crítica a lo que ha ocurrido con el tema de la cirugía metabólica en el último tiempo. Algo que nosotros pensábamos que iba a ser la explosión en términos quirúrgicos, de decir, bueno, nos parece mucho más razonable operar una enfermedad metabólica, operar a alguien que tiene una enfermedad que produce ceguera, que produce insuficiencia renal, que produce tantas cosas. Nos parece mucho más razonable que esa sea la indicación de una cirugía a que estemos simplemente operando a alguien para bajar de peso. Pero el hecho ha sido distinto, ha sido que efectivamente, al menos en mi práctica, no sé si es el caso de ustedes, yo no estoy recibiendo camionadas de pacientes diabéticos para operarlos, y menos a los diabetólogos llamándome para decirme que fantástico el último paper o el estudio prospectivo randomizado número 14, que ya demuestra la superioridad indiscutible de la cirugía sobre el tratamiento médico en el control de la diabetes, en la prevención de las complicaciones e incluso en la mortalidad. Y al analizar por qué ocurre esto, finalmente la conclusión a la que se llegó en este congreso, que me parece que es la conclusión más relevante, no tiene que ver ni con los estudios prospectivos randomizados, ni tiene que ver con la hemoglobina glicosilada, sino que tiene que ver con el estigma. Algo que nosotros pensábamos que evidentemente todos los que estamos en esta sala, que estamos tan acostumbrados a trabajar con el paciente obeso, creíamos que efectivamente el estigma era algo que ya estaba superado. Nosotros ya tratamos esto como una enfermedad, vemos a todos nuestros pacientes. Pero desafortunadamente la evidencia implica todo lo contrario. Una de las cosas que hicimos el año pasado y que fue un poco la preparación al consenso de Nueva York, fue este viaje que fue realmente espectacular que organizó Karel Leroux. Ustedes saben, él es un gastroenterólogo muy conocido de Sudáfrica que vive en Irlanda y ha hecho muchos trabajos en términos de pacientes diabéticos, impacto microvascular en el riñón. Bueno, y en esta reunión nos juntamos un grupo de expertos en que la idea era analizar cuáles eran las siguientes investigaciones que había que hacer. Estaba Phil Schauer, Francesco Rubino, David Cummings, Karel Leroux, Ricardo Cohen, etcétera, etcétera, Lee Kaplan. Y bueno, la idea era realmente en este lugar paradisiaco, porque realmente lo pasamos muy bien, ver qué era lo que había que hacer en términos de estudios. Y la verdad es que los estudios están todos hechos. Los estudios finalmente, de muchos estudios prospectivos randomizados ya han demostrado lo que ya comentamos. Y ahora estamos analizando efectivamente si hay efectos microvasculares o si podemos prevenir muertes o si podemos realmente cambiar la evolución de la enfermedad. Y si analizamos, miren, en esa época Schauer con pelo, Kaplan nunca tuvo. Ustedes ven que los cambios el último consenso de Londres, que fue hace un par de años y el que se hizo ahora en Nueva York, la verdad es que si bien se ha ido ordenando y sistematizando la información respecto a la cirugía metabólica, no han habido cambios realmente contundentes en la práctica clínica. Fíjense que en junio del 2016, después del último consenso de Londres, se publicó en el Diabetes Care 12 papers relacionados con el DSS-2 que se hizo en Londres. Fue uno de los papers más bajados, este número del Diabetes Care, con todas las cosas que había. Hubo en agosto del 2016, estamos hablando ya casi hace 3 años, dedicado completamente a todos los papers del DSS. Y a pesar de todo eso, seguimos viendo
que de nuestra práctica la cantidad de pacientes que realmente son diabéticos o indicados de cirugía metabólica es claramente mucho menos de lo que nosotros esperábamos. La mortalidad en cirugía bariátrica versus los controles ya lo tenemos súper claro, el impacto que tiene la cirugía incluso en la mortalidad de los pacientes, en el estudio SOS, efectos realmente muy significativos respecto de la mortalidad y los eventos cardiovasculares fatales. E incluso este paper, el paper de Phil Schauer, tercera vez publicado en el New England Journal of Medicine con datos a 5 años, donde el impacto del tratamiento médico sobre cualquiera de las dos cirugías habituales, mango bypass, es claramente muy, pero muy superior. Si ustedes se fijan, a 5 años, la cantidad de pacientes en tratamiento médico, todos con tratamiento médico, en los pacientes sometidos a bypass gástrico, la mitad ni siquiera usando medicamentos, 40% usando tratamiento oral, solo 10% usando insulina, lo mismo para la manga, que se requiere más tratamiento, pero lo importante es que efectivamente hay datos que son tremendamente consistentes. Y si vemos todo, esto es una revisión sistemática, ustedes ven los odds ratio que favorecen a la cirugía, son tremendamente categóricos. Pero ¿cuál es la realidad? Seguimos en el estigma. Y el estigma, aquí brevemente, para que todos entiendan, es cuando una característica de un grupo es asumida por el grupo global, de alguna forma le adjudica una serie de características y el grupo aísla al segmento estigmatizado y se potencian esas características. Y a pesar de todo lo que nosotros hemos trabajado con obesidad, nosotros igual estigmatizamos a nuestros pacientes, los podemos entender, podemos tenerles compasión, pero finalmente igual le echamos la culpa. Finalmente, internamente, todo, incluso al diabético y al paciente obeso, toda la población y todo el personal de salud finalmente responsabiliza de esa decisión finalmente de comer o no comer o subir de peso. Y ese estigma se internaliza, y el paciente al internalizarlo, lo que ocurre es que el paciente lo empieza a incorporar como algo propio o como algo que efectivamente es responsabilidad de esa persona. Y eso va generando ansiedad, inseguridad, vergüenza, lo cual interfiere con su tratamiento, porque finalmente si el paciente encuentra que la culpa es de él, la oportunidad de tratamiento, la consulta y todo lo que tiene que ver con el seguimiento va a ser mucho menos efectivo. Hay una serie de cosas, aquí hay algunos términos que son más chilenos, pero flojo, depresivo, que no tiene adherencia, que tiene malos hábitos, que no tiene voluntad, que no es constante, ansioso, impulsivo. Esas son una serie de características que nosotros le adjudicamos a estos pacientes. Y esos efectos del estigma internalizado generan todo un problema fundamentalmente de salud mental, que es lo que vemos habitualmente, que originalmente pensábamos que era un efecto primario o causante de la obesidad o de la diabetes, y finalmente nos damos cuenta que son efectos secundarios, lo que generan alteraciones muy importantes en la relación con la alimentación. Se ha estudiado que efectivamente el estigma internalizado genera mucho más episodios de binge eating y de comer compulsivo que otras cosas. Este mismo estigma hace que el mismo paciente, que parte importante de su tratamiento es la actividad física, eviten la actividad física, y no solo la eviten, sino que detesten la actividad física y sea una cosa que realmente no quieren ni siquiera acercarse, y lo que finalmente se traduce en que el paciente obeso o diabético simplemente no consulta. Y esto va generando este círculo vicioso que finalmente el mismo personal de salud no deriva a los pacientes, porque en el fondo finalmente, en parte este estigma finalmente responsabiliza al paciente y por lo tanto encuentra que casi poco menos que lo merece. Si uno realmente analiza internamente por qué muchos de nuestros pacientes de las otras especialidades no son derivados a cirugía, muchas veces tiene que ver más con este estigma, y en la diabetes es probablemente el mejor ejemplo al ver toda esa cantidad de evidencia científica que no se relaciona con una mayor derivación. Si ustedes ven aquí, esto ya un poco de datos, un poco para terminar. Esto es un cuestionario de casi 1000 personas que contestaron la visión respecto a la cirugía bariátrica, y la mitad
encontró que la cirugía se hacía por motivos estéticos. El 39% dijo que la persona habitualmente elige la cirugía como el camino fácil. Y el 20% piensa que, solo el 20% piensa que la cirugía debiera ser cubierta por los seguros. Sin embargo, al preguntarle a un grupo de personal de salud, piensa si el estigma es responsable de la mala tratamiento, el mal acceso al tratamiento, ustedes se fijan que el 97% respondió que sí, que esa era la causa. Imagínense aquí preguntándole, ¿cuál de estas condiciones se podrían resolver solo con cambios del estilo de vida? El 30% opina que la obesidad severa, IMC sobre 35, se resuelve con cambios del estilo de vida. Un 23%, 21% opina que la diabetes se puede curar con solo cambios del estilo de vida. Y fíjense, cáncer o artritis, en el fondo, claramente tienen una impresión muchísimo menor. ¿Y por qué se produce este bias en todas estas cosas? La mayoría de las veces es falta de información. Son alteraciones de la información, no entender cuál es la condición básica de la enfermedad que se llama obesidad y un gap muy importante entre la ciencia y la idea convencional de lo que es de la obesidad. A mí me ha tocado ahora trabajar y tengo alguna cercanía, el ministro actual de Salud acaba de asumir, era el gerente general de la clínica donde yo trabajo, y es impresionante como el ministro anterior, por eso que ya no es ministro, uno le preguntaba, bueno, ¿y qué vamos a hacer en los temas de obesidad? No, mira, nosotros estamos haciendo un programa fantástico para motivar que los niños se muevan en el colegio y estamos repartiendo alimentos saludables y manzanas y cosas. Y digo, fantástico, como que tratemos entonces el cáncer de pulmón con programas para disminuir el cigarro en el fondo, o tratemos el cáncer de mama con mamografía. No, una cosa es la prevención y otra cosa es el tratamiento. Una persona cuando ya tiene una enfermedad, uno no puede pretender que esa enfermedad se va a tratar con medidas que son de preventiva. Fíjense cuando uno cambia en esta frase, nosotros deberíamos enfocarnos en la prevención de la obesidad más que expandir o gastar la plata en la obesidad mórbida. Imagínense, si esto lo aplicáramos en VIH, nosotros deberíamos enfocar nuestro esfuerzo en la prevención del VIH en vez de gastar la plata en tratar el VIH. Uno pusiera esta frase en cualquier lugar en Chile, a uno sería crucificado en forma automática, en el fondo de cómo pretender limitar el acceso al tratamiento de los pacientes con VIH, solo esbozar el hecho que hay una responsabilidad en ese contagio. Por lo tanto, finalmente el estigma está absolutamente presente. Y esto para terminar, fíjense, esta es la cantidad de plata que se gasta, la prevalencia de obesidad, 600 millones comparado con cáncer y con SIDA. Y esta es la cantidad de dinero que se gasta en investigación, 700 millones de dólares, billones de dólares en prevención de estudios para cáncer, para VIH, y fíjense lo que se gasta en obesidad. O sea, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Y solo para terminar, ¿qué hacer? Yo creo que aquí lo central es el lenguaje. Vamos a tener que nuevamente empezar a contar la historia de nuevo, contar historias con empatía, nuevamente entrenar a nuestro personal de salud, aprovechar las redes sociales. Hoy día probablemente van a ser nuestro gran motor de conexión con estos nuevos pacientes y empoderar al paciente. Nosotros siempre decimos, ¿cómo te has portado? Fíjense cómo infantilizamos al paciente. Uno le dice al paciente con cáncer, ¿cómo te has portado? No le dice eso, pero al paciente obeso uno sí lo hace. Y efectivamente influenciar al resto del equipo de salud para que ellos también transmitan. No voy a entrar en este detalle, pero simplemente quería mostrarles para terminar un pequeño video de qué cosas se han hecho bien en esto. Yo creo que una de las cosas que han hecho muy bien, la sociedad brasilera ha hecho cosas muy interesantes. Esto, ¿en el verde? Esperemos, ahí. Esta es una cosa, son cosas que pueden servir. ¿Hay audio, no? No tenemos audio, bueno, no importa. ¿Tengo que hacer algo acá?
No. Bueno, no importa. Pero no, bueno, no importa, da igual. Y en estos videos finalmente lo que se están logrando, y esta es una de las partes que realmente está funcionando súper bien en muchos de los lugares donde se está haciendo, que es finalmente, da lo mismo esto que no tenga audio porque las imágenes son bastante elocuentes. Y estas campañas que están haciendo organizaciones que efectivamente lo que quieren es concientizar efectivamente que la enfermedad es una enfermedad como cualquier otra, que evidentemente un paciente con cáncer cuando se diagnostica no es culpa de él, pero evidentemente tiene una responsabilidad en hacerse cargo de su enfermedad, en seguir sus controles y seguir sus cosas. Pero el paciente obeso, el concepto de la estigmatización antes de empezar el tratamiento o al inicio para poder efectivamente poder acceder al tratamiento es algo que no puede ocurrir. Y en conclusión, cuando me preguntaron qué ha sido la novedad o lo novedoso del cuarto congreso de terapias intervencionales en diabetes, la conclusión es esa, que desafortunadamente nosotros ya no necesitamos más evidencia científica porque la evidencia ya está. Lo que necesitamos efectivamente es nuevamente volver a la concientización y hacer que esta enfermedad sea una enfermedad visible y efectivamente empoderar a los pacientes para que exijan justamente el acceso al tratamiento. Muchas gracias.